Profesor Pedro Bayúgar, titular de SADOP a nivel nacional. Bueno, ¿cómo está la situación en el gremio y sobre todo las consecuencias o el rebote que tiene esta política nacional? Bueno, no estamos ajenos a todos los problemas que genera esta política nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos aspectos como los económicos, los previsionales, porque indudablemente, si bien hasta el momento el impacto de los despidos en el sector docente no ha sido muy grande, sí en la familia de los docentes. El fenómeno de la desocupación en la época de 2000, 2001, 2002 impactaba fundamentalmente en la familia de los docentes, y ahí es donde el salario de los docentes se convertía en el salario sostén de la familia, a pesar de lo exiguo. Y ese es el gran temor que existe en este momento, y lógicamente, más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente del sector docente, todo lo que tenga que ver con los trabajadores, indudablemente es un problema para el conjunto de la sociedad, y bueno, para nosotros también, ¿no? Ajá. Usted representa a todo el país, los establecimientos privados. No, yo represento a los docentes. A los docentes de los establecimientos privados, o sea, a los docentes. Sí. Pero, ¿cuál es la zona más crítica que tiene? ¿Cuál es la provincia más crítica que está atravesando? ¿O se la puede medir con la misma vara a todos? No, indudablemente que no. En este momento, la provincia que vive la crisis más importante es Tierra del Fuego, sin duda. Sin duda, por la situación social, política, económica. Es cierto que allá hay algunos regímenes diferentes en cuanto a la asistencia, en cuanto a la evaluación de la actividad educativa, pero es una provincia que hoy por hoy está sumida en un conflicto muy profundo por todo lo que significa las cierres de fábricas y bueno, y la desocupación. Y por otro lado, la realidad es que todavía, pese al avanzado tiempo del año, todavía no han empezado las clases. Y eso es realmente muy preocupante, ¿no? Pedro Bayúgar, ¿cuáles son las expectativas que tiene respecto del gobierno nacional? ¿Cuáles son? No, expectativas no tengo ninguna, tengo que decir la verdad. ¿Por qué? Y porque si no, lo habría votado, habría hecho alguna apuesta sobre esto. La realidad es que lo único que espero es que haga el menor daño posible, que los derechos que logramos durante bastante tiempo no los perdamos tan fácilmente, que, bueno, la lucha del conjunto sea lo suficientemente importante como para que este gobierno no nos lleve por delante, que no nos endeude. El endeudamiento ha crecido muchísimo, que no nos endeude, porque eso después a la larga significa menos obra pública, significa menos servicios, menos previsión social. Bueno, esa sería la expectativa, que si se quiere no tiene nada que ver con lo que podría ser la expectativa desde el gobierno, que ellos creerán que están realmente realizando una tarea encomiable, y en realidad nosotros consideramos que está totalmente en el sentido contrario de las aspiraciones de la población, ¿no? Por último, ¿qué opinión le merece la salida del movimiento Evita dentro del Frente para la Victoria? Es lamentable, si bien ha conformado un bloque que se llama Peronismo para la Victoria, es decir, que de alguna manera está diciendo seguimos. Me parece dijeron que no, ¿eh? Sí, bueno, pero me parece que es una desgraciada situación que, digamos, la fragmentación
de los movimientos populares, en este caso del peronismo y más que del peronismo, del kirchnerismo, esa fragmentación, bueno, fundamentalmente tiene razones ideológicas, tiene razones metodológicas, y cuando más se necesitaría de la unidad, estas situaciones, estas decisiones, me parece que son, bueno, como dije, lamentables. Espero que no vaya más allá de una administración del bloque, no vaya más allá de una decisión de ser o más opositor, o por lo menos tan opositor como lo que sería el grueso de los diputados del Frente para la Victoria, que no sea una actitud complaciente ni facilitadora de un gobierno que es netamente antipopular. No sería propio de un grupo como el Movimiento Evita. Y respecto de los hechos de corrupción que se vienen denunciando día a día, del ex gobierno kirchnerista. Vamos a decir lo siguiente, la Argentina nació impregnada de corrupción. El puerto oficial de las colonias del Río de la Plata era Santi Espíritu, Santa Fe, y el puerto de contrabando era el puerto de Buenos Aires. Y al amparo, o digamos a la sombra de ese puerto de contrabando, es que nació el país, se dividió el país. En 1860 nos volvimos a unir, pero siempre con relación a ese puerto de Buenos Aires. Y la corrupción siempre existió. Yo no voy a decir que esté bien bajo ningún punto de vista, no me escandaliza, no me llega porque, digamos, no soy parte, no. A los sindicalistas a todos nos tratan de corruptos, de choros y de cualquier cosa. Y bueno, nosotros que si fuera por eso deberíamos dejar de ser, y en realidad lo que hacemos es demostrar día a día que nuestro objetivo, nuestra función de defender a los compañeros, la seguimos haciendo pese a todo, pese a esas circunstancias. A mí eso no me amilana ni me lleva a bajar los brazos, todo lo contrario. Que hay corruptos y que hubo personas que se enriquecieron cuando en realidad había gente que no la pasaba tan bien. En fin, eso es cierto y no lo voy a discutir. Y en la actualidad también existe. En la actualidad también existe y no me cabe duda que los cambios de opiniones bruscos de algunas personas y demás tienen que ver con actos de corrupción. Lo que decía Bocio de el sanguchito y qué sé yo, que todo lo otro, hace alusión al fajo de billetes del banco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nadie tiene que escandalizarse por estas situaciones. La estructura de gobierno debería ser diferente como para que estas cosas no se promuevan. Y la justicia debería actuar. Pero lo tenemos visto desde todo punto de vista, en todos los sectores, cómo jueces renuncian antes que les pidan cuentas, y cosas por el estilo, y todo es producto de la corrupción. Entonces, que haya muchos miles de López, yo digo, hay millones de trabajadores que honestamente todos los días afrontan la realidad y la tratan de transformar sin beneficiarse de ningún otra cosa más que de su propio trabajo. Y eso me parece que es lo que hay que destacar. Y obviamente, combatir la corrupción que efectivamente existe, y también la corrupción, el tráfico ideológico, diría yo, porque ¿quién vio las bolsas de dólares? ¿Quién vio que estaba tirando los dólares para el otro lado? ¿Quién lo vio? No lo vio nadie. Entonces, me parece que también hay una corrupción ideológica por la mentira estatizada o la mentira establecida en algunos medios de comunicación, donde, bueno, en algún momento se le decía el relato kirchnerista y ahora el relato macrista, y el relato macrista está encaminado y empecinado en, de alguna manera, enlodar todo lo hecho en el gobierno anterior, no solo a las personas, sino a la política del gobierno anterior. Y nosotros en ese sentido defendemos las políticas porque creo que beneficiaron a todos, a la población, a los trabajadores,
a los ciudadanos en general y al país en general, nos posicionó internacionalmente en una postura que hoy estamos tratando de desandarla, desgraciadamente, desde el gobierno. Y bueno, a esas políticas nosotros las apoyamos. Los actos de corrupción, por supuesto que no, pero vuelvo a repetir, eso existió toda la vida, aún en el ejército de los Andes, y no nos tenemos que escandalizar tampoco. Gracias. ¿O vos te crees que